Bueno, mis hermanos y amigos, vamos a culminar hoy. Espero que así sea, que podamos terminar ese tema de hoy, ese tema escatológico o profético o de cosas que tienen que pasar en el futuro, que veníamos tocando en Mateo capítulo 24, donde veníamos hablando 3 prédicas anteriormente acerca de 3 preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo, que fueron: ¿cuándo sucederán estas cosas? Le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin? Y hemos venido estudiando acerca de ese tema y bueno, y espero que hoy lo podamos terminar leyendo los versículos que nos quedan pendientes del capítulo 24 de Mateo. Quedamos en el versículo 27 en adelante. Y no estamos haciendo recuento, pues precisamente para que no se nos coma todo el tiempo allí, pero solamente quería recordarles algo que le había dicho en días anteriores. Les decía que nosotros, para poder entender este tema, teníamos que concientizarnos de 2 cosas. Primero, que cuando sucedieran estas cosas, deberíamos de concientizarnos que la iglesia ya no estaría. Si nos concientizamos de eso, vamos a entenderla mucho mejor. Y lo segundo que le decía que deberíamos de concientizarnos era que este tema era especialmente para el pueblo de Israel. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo que sucedería, en realidad la iglesia ya no estaría en ese tiempo. Hubo una sola cosa de estas 3 preguntas, una sola profecía que la iglesia pudo ver, que fue la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Pero les decía que como todo esto comienza con las 70 semanas del profeta Daniel, hablando de las cosas que sucederían para su pueblo y para su santa ciudad, entonces podíamos entender de allí que Dios estaba tratando con su pueblo y que había hecho una especie de pare para volver otra vez a tocar con su pueblo en la última semana. Les decía yo eso en días anteriores, y les hablaba de los 3 tiempos de las 70 semanas de Daniel, y les decía que las 7 primeras semanas, o sea los 49 primeros años, ya les hablé acerca de eso. De las 62 semanas restantes, 434 años, que suman 483, y quedaba pendiente una semana, que es la semana que va a pasar, bueno, todas estas cosas que el Señor Jesucristo les está explicando a ellos, un tiempo de tribulación. ¿Y por qué? Yo les voy a colocar un ejemplo. No me gustaría colocar este ejemplo porque es un ejemplo que de pronto es del mundo, para que podamos entender bien acerca de lo que está pasando aquí. De que Dios estaba tratando, o Dios siempre ha tratado con su pueblo, porque hizo un pacto con su pueblo y paró. Y vuelve a tratar con su pueblo después de este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de gracia. Es como cuando están jugando un partido de fútbol, ¿cierto? Se juega la primera parte, hay un tiempo de descanso, un tiempo libre de 15 minutos para después comenzar el segundo tiempo. Entonces estamos como en ese tiempo de descanso, esos 15 minutos, que este tiempo de gracia que lleva ya más de 2000 años. Es un tiempo que Dios dispuso precisamente para que algunas personas no piensen que es que Dios es injusto y que solamente la salvación era para su pueblo, sino que también estableció un espacio de tiempo, que es el tiempo de gracia o la dispensación de la gracia, para que todas las personas que no perteneciesen al pueblo de Israel pudieran tener salvación, porque Dios lo que quiere es que todo el mundo sea salvo. Entonces no podemos decir, allí Dios está mostrando su justicia. Pero si vamos desde el principio, vemos que Dios, antes de que el pueblo de Israel existiese, ya había hecho un pacto con ese pueblo en los lomos de Abraham, porque él hizo un pacto con Abraham y acerca de su pueblo y de su descendencia. Recordemos que ese pacto que Dios hizo con Abraham y lo que le prometió Dios a Abraham acerca de su descendencia, de allí sale el pueblo hebreo. Es de notar, quiero decirles que hay diferencia
entre el pueblo hebreo, el pueblo israelita y los judíos. No es lo mismo hablar de estas tres cosas porque representan algo diferente. Mire, ¿por qué se le llamaba hebreos? Cuando Dios habla con Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham escucha la voz de Dios, y cuando Abraham sale de su tierra, de Ur de los Caldeos, en la parte baja de Mesopotamia, él sale, ¿cierto? Pero sale porque creyó en Dios. De ahí en adelante, toda la descendencia de Abraham se le empezó a llamar hebreos porque, ¿qué significa hebreos? Significa los que cruzaron o los que pasaron de un lugar a otro. Eso significa hebreos. Por eso nosotros podemos decir que nosotros espiritualmente somos hebreos, porque cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, pasamos de un estado a otro, tenemos un cambio en nuestras vidas, hay una transformación en nuestras vidas. Entonces, después de Abraham, se le empezó a llamar a todos los descendientes de Abraham los hebreos, ¿verdad? Porque iban de un lugar a otro, eran como nómadas. Y siempre Abraham se levantaba y decía y lo oraba al Señor, bueno, ¿dónde voy? Y Dios le decía, ve que yo te mostraré dónde vas a ir. Y así era, Dios le decía, vaya para tal parte. De hecho, cuando el pueblo llega a Egipto, allá todos, a José, a Moisés, todos le decían los hebreos, porque no tenían un lugar fijo donde vivir. Luego de esta descendencia, luego que nace Isaac y luego que nace Jacob, y recuerden que a Jacob le cambiaron el nombre, ahora sería Israel, y nace el pueblo de Israel, nacen estas 12 tribus y forman el pueblo de Israel. Bueno, Dios les da ahora un lugar que establecería para ellos en Canaán, ¿verdad? Ahora tendrían una tierra, ahora ya no serían más nómadas, ya no irían de un lugar a otro. Y allí nace el pueblo de Israel. Y recuerden que después de que se conforma este pueblo, entonces llega Babilonia en manos de Nabucodonosor y se los lleva secuestrados. Y bueno, las 10 tribus que estaban en el norte, esas 10 tribus prácticamente se esparcieron por todo el mundo. Hoy están repartidas en muchos lugares del mundo, pero en especial en el Medio Oriente. Y quedó la tribu del sur, que era de Judá y de Benjamín. Y esa fue la única tribu que se devolvió a Jerusalén, que reconstruyó el templo. Entonces ahora serían los judíos. De ahí sale el nombre de judíos, porque es la tribu de Judá y de Benjamín. Además de que Judá era mayor, era de donde vendría nuestro amado Señor Jesucristo. Y ya se convirtió en una especie de vida y de religión, porque ellos recordaron todos esos mandamientos y esas leyes rituales y ceremoniales, y entonces de ahí sale el pueblo judío. Entonces, no todos los israelitas son judíos. No todos los israelitas son judíos, porque los judíos, vuelvo y les digo, salen de la tribu de Judá. Entonces, Dios había hecho ese pacto con ellos, pero luego, recuerden que vuelven después de un tiempo, ellos están en su tierra, pero vuelven a quedarse sin un lugar físico, una nación para ellos. Porque después de nuestro amado Señor Jesucristo hacer esa obra preciosa, recuerden que los judíos sufrieron persecución y fueron esparcidos por muchas partes de la tierra, y entonces ahora, desde 1948, hace 77 años, volvió Israel, o volvió el pueblo judío a tener una nación. Apenas llevan 77 años con esta nación. Entonces, todas estas cosas deberían de pasar por ese plan que Dios tiene para con su pueblo, para con el pueblo de Israel. Entonces, les decía todo esto para que entráramos y pudiésemos comprender todo lo que viene de aquí en adelante.
Entonces les decía yo el domingo hace 15 días que los primeros versículos que leímos estaba hablando el Señor Jesucristo acerca de los 3 primeros años y medio de la tribulación, luego los 3 años y medio segundos de la tribulación, y luego de ahí en adelante comenzaría el Señor Jesucristo a explicar acerca de las señales de su venida y las señales del fin. Les estaba diciendo a ellos, mire, yo no sé ni el día ni la hora, solo mi Padre lo sabe, pero yo les voy a dar unas señales para que ustedes sepan cuándo va a ser el fin. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hoy nosotros, los que por la gracia de Dios hemos conocido al Señor Jesucristo, bueno, nosotros no nos preocupa estas señales o lo que va a pasar en el fin, a nosotros no nos preocupa, pero sí nos preocupa a los que no han reconocido al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador. Porque si bien el Señor Jesucristo viniera ahora, digamos a las 2 de la tarde que viniera por la iglesia, ¿qué sería de los que quedan y los que no reconocieron al Señor Jesucristo en este tiempo de gracia, en este tiempo que les decía yo, este tiempo, digamos, establecido para que nosotros, los que no pertenecemos al pueblo judío, pudiésemos tener salvación? ¿Qué sería de los que no conocen al Señor Jesucristo? Si bien lo más, digamos, lo mínimo que les podía pasar es que comience esa última semana o esos 7 años de tribulación y tengan que padecer, dice la Biblia, algo terrible cual nunca ha sucedido en la tierra. Y aún estando en ese tiempo de tribulación, no tendrían que reconocer aún en ese tiempo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador para que pudiesen tener esa oportunidad. Pero deberían de sufrir todo ese juicio, deberían de pasar por ese juicio, si bien no perdieran su vida en ese tiempo a causa del nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice, habíamos quedado, el versículo 26 dice, así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Les está diciendo, mire, ahora la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra no va a ser de manera oculta, no va a ser así que ustedes digan, no, es que salió por allá en el desierto, o que o nació de una familia. No, ya no va a ser así. Ahora dice que así como el relámpago sale del oriente y se oculta en el occidente, todo el mundo se dará cuenta de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Eso es lo que está diciendo. Recuerden que cuando nosotros estamos afuera de la casa, en el campo, donde sea, y sale el relámpago, todo el mundo lo ve, porque está en el cielo, todo el mundo lo ve. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así mismo como dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pues está diciendo, confirmando, de que en absoluto no va a ser nada oculto la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Les coloco un ejemplo, no sé cuántos de ustedes, me imagino que la mayoría ha estado en el campo o ha ido en carretera, y cuando uno está en el campo o en la carretera y cuando uno ve los buitres, que hay una cantidad de buitres dando vueltas, uno dice, hay algún animal muerto, porque están allí. Eso quiere decir esto, que todos nos vamos a dar cuenta, bueno, hablo de aquellos que estén en ese tiempo, todos se darán cuenta, no habrá nada oculto en la segunda venida del Señor Jesucristo, que va a ser algo supremamente notable. Pero entonces sigamos leyendo. Dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire, esto es algo importante. Cuando Dios hizo al mundo, dice allá en Génesis, en el capítulo 1, que en el 4.º día Dios precisamente hizo el sol, la luna y las estrellas en el 4.º día. ¿Y con qué objetivo Dios hizo el sol, la luna y las estrellas en el 4.º día? Para separar el día de la noche. Los hizo para que fueran señal de las estaciones del año, pero también los hizo para que alumbraran la tierra, para que fueran lumbreras de la tierra.
Entonces, está diciendo que eso que hizo al principio, ahora al final, todo eso desaparecerá o se oscurecerá. Tanto el sol, la luna y las estrellas. De modo que en este tiempo, después de que pase este tiempo, va a quedar todo en tinieblas. Va a quedar todo en tinieblas porque esto que hizo el Señor, esto que hizo Dios al principio, cuando creó la tierra, todo eso desaparecerá en el final. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Y dice que después de que pase esto, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué dice la palabra que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra cuando vean venir al Señor? Y está hablando, recuerden que en este momento la iglesia ya no está. Está hablando a todas aquellas personas que rechazaron a Cristo en el tiempo de gracia y que por misericordia pasaron a ese tiempo de tribulación y aún allá le rechazaron. Todas aquellas personas en el mundo entero que estén viviendo ese tiempo y que no reconocieron al Señor Jesucristo, dice que lamentarán cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Saben por qué? Porque solo les espera condenación eterna a estas personas. Condenación eterna. De modo que hoy, los que estamos aquí, en su gran mayoría, no tenemos preocupación por ello, ¿verdad? Pero se preocupan o nos preocupa aquellos seres queridos o aquellos amigos, aquellos familiares que aún no conocen al Señor Jesucristo y que hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Mire, allá en segunda de Pedro, Pedro relata algo, dice, vea, como desde que se dijo esta palabra de que el Señor Jesucristo vendría y ha pasado todo este tiempo y como no ha venido, entonces muchos lo toman como si fuera algo, que si fuera mentira. Dicen, venga, pero desde que los padres durmieron están con el mismo cuento. Pero no saben que todo esto es por causa de la misericordia de Dios, que está esperando este tiempo para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice Pedro. Este tiempo, este lazo de tiempo que está dando es para que todos procedan al arrepentimiento. No es que no vaya a suceder, va a suceder, pero está dando un tiempo para que todo el mundo se arrepienta. Y en Hechos capítulo 17 dice que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora en todo lugar a todos los hombres a que se arrepientan. A que se arrepientan, pero ahora, que aprovechen este tiempo de gracia que está dando Dios para que todos procedan al arrepentimiento, porque luego de esto no habrá salida. Entonces, dice el versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo al cielo a otro extremo. Dice que enviará a sus ángeles y no dice que, ojo que aquí hay algo diferente, no dice que sonará la trompeta, dice que con una voz fuerte como si fuera de trompeta, porque el sonido de la trompeta tiene otro significado. Cuando tocan la trompeta, aquí es con voz fuerte como si fuera de trompeta. Y van a venir a los escogidos de ese tiempo o de esa generación que estén viviendo durante esos 7 años, de los que pudieron en ese tiempo reconocer al Señor Jesucristo como el único Salvador, como el único medio para salvar, para darle salvación y vida eterna a sus almas. Y dice el versículo 32, para que vamos avanzando y nos pueda alcanzar el tiempo a terminar este tema, dice, de la higuera aprended la parábola, cuando su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Asimismo vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces el Señor Jesucristo les está diciendo, mire,
Les estoy dando todas las indicaciones para que ustedes puedan entender y puedan comprender más o menos cuando vean estas señales, cuándo sucederán estas cosas. Porque precisamente esa era la pregunta que le habían hecho. ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin? Y él les está dando todas las señales. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. Está hablando de esa generación, de esa última semana, de los 7 años. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esta parte que nos afirma o nos comprueba. Cuando el Señor Jesucristo hace la comparación de esos días con los días de Noé, lo que está reafirmando es que la iglesia no está allí en este tiempo que sucedan estas cosas. ¿Y por qué les digo que está reafirmando eso? Porque recuerden lo que pasó en el diluvio. 120 años predicó Noé el evangelio o la palabra de salvación. Cuando llegó el momento, entra Noé, sus 3 hijos en Can y Jafet con sus esposas al arca. Y luego de eso, ¿qué sucede? Viene el diluvio, viene un tiempo de juicio y todos los seres humanos perecieron y quedó Noé y su familia. Mientras que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, primero que todo, será algo extraordinario, algo que no va a ser notable solamente porque los hijos de Dios ya no vamos a estar, vamos a desaparecer con un cuerpo transformado, pero no pasa algo como si estuviera pasando en el diluvio que vino la destrucción. En cambio, sí va a pasar en ese tiempo de tribulación cuando venga el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice que después de que comience este tiempo, dice, vea, mas como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y luego viene allí algo importante, que habla que estarán 2 hombres en el campo, uno será tomado, otro será dejado, y 2 mujeres moliendo, una será tomada y una será dejada. Estos 2 versículos siguientes se han prestado mucho para pensar de que es la iglesia o que se refiere al rapto de la iglesia. Les explicaba hace un momento, mire, la palabra de Dios es muy clara en este tema. Cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia, nosotros, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero con un cuerpo transformado, serán arrebatados a las nubes, luego nosotros también, que los que estemos vivos, seremos transformados, nos uniremos con ellos en las nubes para recibirla a Él en el aire, pero será algo que físicamente nadie lo va a notar, físicamente nadie lo va a notar, mientras que esto sí va a ser notado. Dice que uno será tomado y el otro será dejado, la una será tomada y la otra será dejada. Y esto se ha prestado para darle esa interpretación de que se refiere al rapto de la iglesia, y no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia, porque la iglesia no va a estar allí. Mire, nosotros sabemos que Dios es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Que Dios puede ver todo en presente, que Dios puede ver desde el principio hasta el fin en qué termina todo. Y Dios ha podido ver quiénes son las personas que de manera voluntaria han reconocido al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador.
Cuando Dios habla de aquellos que tienen el privilegio o el gozo de tener un asiento o un puesto en el trono celestial, no está diciendo que Dios escogió a dedo quién se podría salvar y quién se podía ir a condenación. La Biblia no enseña eso, como algún grupo religioso enseña de que es que Dios predeterminó quiénes iban a ser salvos y quiénes no. No. Dios cuando habla, le habla a aquellos que Dios ya sabe que aceptaron a Cristo Jesús. Mire, estas personas que hablan de la predestinación no han podido entender que cuando se habla de esto se está hablando exclusivamente de las personas que aceptaron y reconocieron al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, porque Dios sabe quiénes son los que recibieron a Cristo, los que reciben ahora y los que posiblemente más adelante van a aceptar al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador. Las personas que de ahora en adelante van a ser salvas por conocer al Señor Jesucristo, pues Dios ya sabe. Y por eso Dios habla así a estas personas, porque Él ya sabe quiénes son los salvos. Y cuando Él se refiere a que nos ha predestinado para las riquezas celestiales, está hablando precisamente de esas personas que Él conoce, que van a aceptar y van a reconocer al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y como su Salvador. No es que, vuelvo y repito, no es que Dios sea injusto y vaya escogiendo, usted va a condenación, usted va a salvación, usted va a no. Dios ha dispuesto a su Hijo amado, a mi Señor Jesucristo, hablamos esta mañana, le encargó una misión importante de que pudiese pagar Él el precio del pecado del mundo, una obra que el Señor Jesucristo aceptó, dijo, heme aquí, envíame a mí. Él vino, puso su vida, fue a la cruz, en la cruz pagó el precio de nuestra iniquidad, como dice la palabra de Dios. Él pagó el precio que nosotros merecíamos pagar, y ahora todo el que venga a Cristo Jesús, al que confiese que Jesús es el Señor, será salvo. Pero al que no confiese, pues ya ha sido condenado, porque no ha aceptado al Señor Jesucristo. Pero no es un caso de injusticia. Entonces se está hablando aquí de estas personas, de ese tiempo, que en medio de esa tribulación, en medio de ese tiempo, van a reconocer al Señor Jesucristo. De hecho, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 7, dice el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son las personas que en medio de este tiempo, estoy hablando de esta última semana o estos últimos 7 años, de una u otra manera reconocieron al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero nosotros, la iglesia, ya no está allí. La iglesia no está en este tiempo. La iglesia, por la misericordia de Dios, ha sido arrebatada, como les decía hace un momento, ha sido llevada, ha sido adherida a Cristo Jesús, que ha venido en el aire precisamente por su iglesia. Y mire, y yo les decía hace unos días, y lo importante aquí no es que nosotros seamos levantados. Lo importante en esta acción de podernos reunir con el Señor Jesucristo, precisamente lo importante es Cristo. No somos nosotros, lo importante es Él, el cual nos adhirió a Él. Pudimos subir a su presencia y estar con Él. Entonces, mis hermanos, cuando dice aquí que uno será tomado y el otro será dejado, una mujer moliendo será tomada y la otra será llevada, está hablando precisamente de eso. Los que decidieron
rechazar a Cristo en ese tiempo y los que decidieron seguir a Cristo, así les tocase sufrir o ofrendar su propia vida por amor al Señor Jesucristo. Pero está hablando precisamente de eso. No tiene nada que ver con la iglesia. Entonces dice el versículo 40 al 41, 2 mujeres, dice el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, como el Señor Jesucristo está hablando a su pueblo de estas cosas que pasarán con su pueblo y con su santa ciudad, les está diciendo a ellos, miren, yo les estoy diciendo todas estas cosas, ustedes me han hecho unas preguntas a mí y yo les estoy diciendo claro, les estoy diciendo qué señales habrá, qué es lo que va a suceder. Ahora les corresponde a ustedes estar atentos y escuchar estas palabras para que sepan lo que va a suceder, que viene un tiempo de juicio, porque vuelvo y les repito, esos 7 años son un tiempo de juicio, cual nunca ha habido en la tierra, dice la palabra de Dios. Es un tiempo de juicio. Y cuando suene, aquí es diferente, cuando suene la trompeta, dice la palabra de Dios eso, ¿no? En 2 Tesalonicenses 4:13 y en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Dice que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios y con voz de mando, descenderá del cielo. Y también dice en 1 Corintios, dice que cuando suene la trompeta, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, dice el apóstol Pablo. Y mire, esto de que cuando suene la trompeta tiene varios significados. Siempre ha tenido significado desde el principio de los tiempos, porque siempre Dios estableció en sus leyes cuándo se deberían de tocar la trompeta, no solamente para su pueblo Israel, sino que de ahí en adelante hasta los últimos tiempos se tocará una trompeta, pero cada uno de esas tocadas de la trompeta tiene su señal, ¿no? Mire, en la antigüedad, cuando sonaba la trompeta, era por una convocación o una reunión. Significaba convocación o reunión. Asimismo, cuando suene la trompeta, el Señor Jesucristo convocará a su iglesia a reunirse todos alrededor de Él. Dice la palabra de Dios en Números, en el libro de Números, capítulo 10. Y dice el versículo, voy a leer desde el 1 al 3. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Y mire que esto tiene un significado importante. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo, nos enseña que a la final trompeta, cuando suene la trompeta, y que tiene un significado importante, convocación o reunión, la iglesia será convocada, será reunida. Antes de que pasen estas cosas que estamos leyendo en el capítulo 24, la iglesia será convocada, será reunida. Y esta mañana Daniel decía que el Señor Jesucristo era el tabernáculo de Dios. Y mire que aquí dice que serán convocados y serán reunidos en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero también cuando sonaba la trompeta tenía un significado, que era un llamado a la preparación. Era un llamado a la preparación. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo
3 de Ezequiel. Versículo 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. No, dice el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado al pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Estoy leyendo Ezequiel capítulo 3, pero no me da el versículo, mis hermanos. El versículo 33, perdón, el capítulo 33, perdón, 33. Dice el versículo 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Es un llamado a la preparación. Y mire, hoy hay oportunidad todavía para aquel que no conoce a Cristo Jesús, porque va a sonar esa trompeta, y cuando suene la trompeta, la iglesia será levantada antes de que sucedan las cosas que estamos leyendo en el capítulo 24, y esa trompeta será un llamado a la preparación. O sea, no solamente nos convoca, sino que debemos de estar preparados para ese día. Pero también el sonido de la trompeta es un anuncio de juicio. Es un anuncio de juicio, porque después de que la iglesia parta con el Señor, vendrá este tiempo de juicio de esos 7 años. Dice en Apocalipsis capítulo 8, dice el versículo 12, dice, porque si primero hay, Apocalipsis 8 dice el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar estos 3 ángeles. Entonces sabemos que también es un tiempo de juicio y nos lleva a pensar allá cuando se toque esa última trompeta, luego de que la iglesia sea arrebatada, cómo vendrá este tiempo de juicio de esos 7 años. Pero también el sonido de la trompeta también significa una señal de victoria, una señal de victoria. Y ahí mismo en Apocalipsis capítulo 11, dice el versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, mire, hemos estado viendo acerca de lo que pasará cuando la iglesia sea tomada y cómo es la preparación, no solamente de ellos en su tiempo, pero también para nosotros como iglesia, para que estemos preparados también para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, y todas estas indicaciones que nos dan el sonido de la trompeta, que nos lleva a pensar de que sí sonará, que no es un cuento desde hace 2000 años, sino que Dios ha tenido paciencia y esa trompeta va a sonar. Y los muertos en Cristo y nosotros que estemos vivos vamos a irnos con mi Señor para estar con Él siempre, dice la palabra de Dios. Y por último, este sonido de la trompeta significa
reposo o descanso. Y yo creo que eso es lo que anhela el creyente, ¿verdad? Estar ya con el Señor para siempre, porque Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Dice la palabra de Dios en Levíticos, capítulo 23, hablando acerca del sonido de la trompeta. Levítico capítulo 23, y dice el versículo 24, dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo y una conmemoración al son de las trompetas y una santa convocación. Y también lo decíamos esta mañana, que nuestro amado Señor Jesucristo es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Y es el anhelo que nosotros tenemos para que nosotros no tengamos que pasar por ese tiempo de tribulación, si es que antes no partimos de este mundo. Estoy hablando de los que no han creído, ¿no? Y tengan que ir a condenación eterna sin tener esa segunda oportunidad en ese tiempo de tribulación. Pero entonces, terminemos el tema con estos últimos versículos que nos hacen falta. Dice el versículo 44 del capítulo 24 de Mateo: por lo tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que en todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire, está claro este tema que hemos visto del capítulo 24 de Mateo. Está muy claro. Les he dicho desde el principio, está hablando de ese tema de la última semana que habla el profeta Daniel, de ese tiempo de tribulación, por la misericordia de Dios. Vuelvo y les repito para que nos quede claro, la iglesia no va a estar en ese momento. Son las personas que rechazaron a Cristo y que cuando vino el Señor Jesucristo por la iglesia, pues tuvieron la oportunidad de quedar con vida para pasar ese tiempo de tribulación. Y en ese tiempo de tribulación tendrán una oportunidad de reconocer al Señor Jesucristo. Y lo importante de esto es que hoy nosotros podamos cumplir con el mandamiento que el Señor nos dejó a nosotros, ¿no? Que nos dijo que deberíamos de predicar el evangelio de salvación, que deberíamos de sentir misericordia por aquellas personas que aún no conocen a Cristo Jesús, y que es nuestra labor como hijos de Dios y como creyentes poder compartir ese mensaje de salvación, que el mensaje de salvación no es solamente para nosotros. Yo ya soy salvo y no me importan los demás. No es así. Desde un principio ha sido que si yo he aprovechado esa misericordia de parte de Dios, pues que los demás también puedan tener la misma oportunidad de aprovechar la misericordia de Dios y puedan entregar su vida a Cristo Jesús. Pero es nuestra labor, es nuestro trabajo, es un mandamiento para nosotros, y no podemos decir nosotros: es que yo no tengo o no sé cómo compartir el evangelio, no sé cómo decirle a otra persona que acepte al Señor Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador. Mira, a veces es lo más de fácil, es solamente contarle a mi hermano, a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Es contarle a mi amigo, a mi vecino, a mi hermano, cómo Cristo transformó mi vida.
y cómo mi vida cambió cuando yo pude reconocer mi pecado y pude aceptar al Señor Jesucristo en mi vida como mi Señor y como mi Salvador. Es solamente eso, que con su experiencia y con su testimonio otras personas puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Eso es. Ahora, pues los hermanos que en su gran mayoría tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, puedan utilizar la palabra de Dios y digamos con bases bíblicas poder predicar el evangelio a esas personas que hoy, tantas personas que hoy necesitan de la salvación para que no tengan que pasar por este tiempo de juicio, que este tiempo de tribulación. Bendito Señor, Padre de la gloria, muchas gracias te damos, mi Señor, en esta tarde, por permitirnos, Señor, desarrollar este tema, palabras esbozadas por tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, y relatadas por el apóstol Mateo, en el capítulo 24, donde relata todas las cosas que habían de suceder, donde sabemos que ya una de esas tres preguntas fue resuelta, sucedió en los años 70 después de Cristo con la destrucción del templo, pero que aún quedan dos profecías pendientes por cumplirse, que son este tiempo de tribulación y la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo aquí a la tierra. Pero por tu misericordia, Señor, sabemos que tu iglesia no pasará por ese tiempo de ira, porque tú mismo nos dices que no nos has puesto tú para ira, sino para salvación. Padre, gracias pues por instruirnos, Señor, a través de tu palabra, y te agradecemos porque sabemos que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, pero la venida en las nubes por su iglesia. Nosotros esperamos el rapto de la iglesia, esperamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros no esperamos ese tiempo de tribulación. Padre, gracias pues te damos en esta tarde, entregamos la vida de cada una de las personas que hoy están aquí en tus manos, que seas tú guiando nuestras vidas en todo momento, y también al salir de este lugar seas tú llevándonos con bien y seguridad, Padre, a donde vayamos, que seas tú, Padre, acampando con tus ángeles guerreros alrededor de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.